No tengo habilitada, no, solo tengo habilitado micrófono. Necesitaría que me habilites también, por favor, para compartir Buenísimo. pantalla. Mm, Perfecto, ya estás como panelista. Entonces vamos empezando, si te parece. En realidad, a ver, primero unas palabras simplemente de bienvenida. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Como saben, tenemos estos espacios ya desde algún tiempo, desde el mes de febrero, con empresas integradoras. Como saben, Empresas Integradoras es una iniciativa liderada por el PADF, por ACNUR, por Confiep y por Cedro, que tiene como objetivo principalmente fomentar espacios laborales inclusivos. Y para ello tenemos una caja de herramientas, que son un conjunto de políticas, de normativas, entre otros, que ponemos a disposición gratuita de las empresas que estén interesados en avanzar, en continuar en este camino por la diversidad. Y por otro lado, tenemos estas capacitaciones, ¿no? Que son justamente las capacitaciones que empezamos en el mes de febrero y que ahora nos está ayudando Renato, que de hecho, aparte de ser un super capo, es muy amigo mío, entonces estoy muy contento de que nos pueda acompañar. Renato es abogado por la Universidad de Lima, es especialista en asesoría legal, corporativa y financiera, y en derechos humanos enfocados en diversidad, equidad e inclusión corporativa, ¿no? Cuenta con estudios y certificaciones en ESAN, la Fundación Triángulo Extremadura, la Diputación de Bajados en España, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica y la Escuela de Desarrollo, entre otros. En realidad Renato es súper capo, maneja estos temas de diversidad, equidad e inclusión bastante bien y en verdad por eso estoy muy contento de que nos pueda acompañar en esta ocasión. La idea es que podamos un poco escuchar su ponencia, ¿no? Que prestemos atención a lo que Renato nos está contando acerca de este tema tan importante que son sesgos inconscientes. Y que en caso tengamos alguna duda sobre su posición, no dudemos en ponerlo. Hay un cuadrito de consultas, de preguntas en la parte de abajo. Y al final va a haber un espacio chiquito en caso existan dudas para poder absolverlas, ¿no? Entonces, nada, Renato, te dejo. Y ahí vamos avanzando. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes, noches, con todas, todos, todo es por allá. Sé que es un horario complicado, sé que es un día complicado también. Algunas personas están en feriado hoy, así que quienes están ahora conectados, muchas gracias por su asistencia y su compromiso. Y para quienes nos ven también luego en grabación también, gracias por el compromiso y felicitaciones, porque el hecho de que estén aquí habla de un compromiso con buscar espacios cada vez más inclusivos y más justos para todas las personas que no tienen acceso a estos lugares o buenas prácticas. Hoy vamos a hablar de sesgos inconscientes. Como les decía Francisco hace un ratito, yo soy abogado. Si quieren pueden entrar a mi perfil de LinkedIn a través de ese código QR. ¿Qué hace un abogado viendo asuntos de sesgos inconscientes? Eso va más allá un poquito como por la psicología. Bueno, yo empecé mi carrera viendo derecho corporativo, le perdí un poquito la pasión al derecho, casi cambié de carrera y terminé encontrándole nuevamente el propósito y la pasión al rubro a través de los derechos humanos enfocados en empresas. Y lo aterrizo en gestión corporativa de diversidad, equidad e inclusión, que incluye la gestión tanto interna como organizacional de los sesgos que pudiéramos tener. El tema de los sesgos es muy amplio. Hay estudios de psicología, de psiquiatría, de antropología, de sociología y demás. De marketing hay muchísimo que habla de aproximadamente 500 y cada vez van creciendo sesgos. Nuestros cerebros funcionan de manera bien particular y cada vez nos enteramos qué tan particulares pueden ser y además van variando de persona en persona. Es desde esta perspectiva que he intentado condensar un poquito de lo que he aprendido en estos años en la gestión de diversidad, equidad e inclusión en Perú y también a nivel Latinoamérica para poder hablar de aquellos, primero, por qué tiene que ver los sesgos con la diversidad, equidad e inclusión y por qué los sesgos pueden ser peligrosos. Si lo vemos desde un tema estratégico en las organizaciones y en la vida personal. Dicho eso, empiezo.
No voy a demorar mucho. Si alguien tiene alguna consulta mientras está en la exposición, como somos poquitas personas ahora mismo, me puede interrumpir sin problema. No es una exposición particularmente larga. Eh, y si no, como dijo Francisco, lo pueden ir dejando en la columna de chat. Gracias. Lo primero que quiero hacer es que compartamos este video, ¿ok? No vamos a verlo todo, vamos a ver solo un par de minutos. Ni siquiera. A ver, ¿me pueden confirmar, por favor, alguien si se escucha? Desde luego es que durante este tiempo que Se pasemos escucha, juntos, Reni. confiéis en mí. ¿Sí? Y eso es importante porque Se escucha, se escucha. Perfecto. Gracias. Empezamos. Y lo que os voy a pedir, desde luego, es que durante este tiempo que pasemos juntos, que confiéis en mí. Y eso es importante porque me gustaría empezar pidiéndoos que aunque estéis en vuestras casas o en vuestras oficinas, Uy, ahí se dejó de escuchar, ¿ah? con el ojo de la mente, podéis, pues en vuestras Ahora, oficinas en casa, Ahora que sí. cerréis los ojos. Y aunque creáis que no os veo. Así que cerrar los ojos conmigo y yo quiero pasearos por varios escenarios que me gustaría que con el ojo de la mente pudierais verlo. Imaginaros que estáis en un aeropuerto. Este aeropuerto está lleno de gente y llegas tarde a coger el avión. Vas corriendo, 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 corriendo y cuando llegas a la puerta del avión, ves al piloto que sale del cuarto de baño y te saluda y te dice hola. Te sientas en el avión, tienes tu viaje, llegas y por la noche decides irte a un restaurante a cenar. Y como lo estáis imaginando, imaginar no tiene calorías, imaginaros que podéis comer todo lo que queréis esa noche. Y te das cuenta que miras al lado y ves a una pareja celebrando su aniversario de boda. Y están ahí celebrando y les ves súper felices y súper contentos. Al día siguiente, tú tienes una conferencia. Y en esa conferencia, que es una conferencia de tecnología, la persona que habla te deja con la boca abierta porque es un speaker increíble y tiene un proyecto impresionante. Ahora ya podéis abrir los ojos. Y la pregunta es, ¿alguno de vosotros imaginó que la persona que te llevaba en el avión era una mujer y era negra? ¿Alguno de vosotros imaginó que en ese restaurante en el que estabais cenando, esa pareja era una pareja del mismo sexo? ¿Alguna habéis imaginado que la persona que estaba dando esta conferencia de tecnología y que presentaba un producto novedoso en el mercado era una mujer de más de 60 años? Si no habéis imaginado nada de esto, no os preocupéis, porque en realidad todos nosotros tenemos una manera de ver la vida y tenemos una idea preconcebida de cómo deben ser las personas. Entonces, ¿qué les pareció? Incluso para las personas que vemos diversidad, equidad e inclusión, este es un tema recurrente, ¿ok? Porque lo cierto es que el cerebro funciona de ciertas maneras. Hay una razón biológica para que funcione de esa manera. Antes de ver y empezar a hablar desde la biología cómo funciona el tema de los sesgos, vamos a hablar de la discriminación, estereotipos y prejuicios de manera muy preliminar, bien somera, para poder entender por qué es importante hablar de sesgos y conocerlos y cuestionar nuestros sesgos desde la gestión de diversidad, equidad e inclusión para evitar discriminación a través de estereotipos y prejuicios. La discriminación en simple es seleccionar excluyendo por alguna característica personal o social. Característica personal, por ejemplo, orientación sexual, algún tipo de discapacidad, género, raza, nivel socioeconómico, puede ser social, ¿no? Y la discriminación tiene un punto de partida que es injustificada y arbitraria. Es decir, no hay una razón objetiva para discriminar a esa persona o a este grupo de personas que sea digamos, considerada como discriminación positiva, que la vamos a ver en un momento. El problema de la discriminación es que restringe el ejercicio de derechos y el derecho de libre desarrollo de las personas y genera desventajas en el día a día. En el Perú hablamos siempre de un país muy rico, muy diverso, pero muy desigual.
Y parte de la desigualdad de nuestra sociedad y de nuestro Estado es precisamente la discriminación estructural frente a la que algunos grupos vulnerables todavía viven. ¿Existe discriminación positiva? Sí, y está relacionada con aquellas acciones legales que buscan equidad. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la norma de lactario o las licencias pre y postnatales, ¿no? Que son las mujeres en cierta etapa de su vida tienen algunas necesidades en caso decidan reproducirse y ser madres. Y esto incluye un periodo en el que deben estar cerca de su bebé, que tiene que estar en pre y posparto, y luego el periodo de lactancia, ¿no? Es que está discriminándose a los hombres para cuidar a las mujeres de manera injustificada. No, hay una razón detrás. Si no hubiera una razón detrás, estaríamos hablando de discriminación pura y dura. ¿Ok? Aquí hay un tip de la discriminación, porque lo que hemos visto ahorita es bastante teórico, ¿no? Bastante de libro. Y en realidad, cuando queremos entender el sistema de discriminación, tenemos que entender también que es social. La discriminación se aprende y se convierte en cotidiana. Pensemos un poquito en un ejemplo, por ejemplo, el tema del esclavismo, ¿no? La discriminación a través del sistema de esclavitud era legal y era socialmente aceptada. Luego fue variando, se abolió la esclavitud en la mayoría de lugares del mundo y se fue convirtiendo en otra clase de situaciones, más bien era racismo, era clasismo, era trata de personas y fue evolucionando. Al día de hoy, la manera en la que concebimos la esclavitud es más bien como un fenómeno histórico social. Eso quiere decir que un fenómeno de discriminatorio fue variando en el ámbito social, legal y cultural de manera progresiva e interseccional. Eso quiere decir que diversas identidades se fueron cruzando en el camino de las personas racializadas que eran discriminadas a través de este sistema esclavista y ha evolucionado a algunas estructuras de discriminación actuales y mucho más contemporáneas como el racismo en todos los matices de las sociedades en las que estamos inmersos e inmersas. El tema de la discriminación, para entenderlo completamente, tenemos que ir un pasito más atrás. ¿Okay? Y en ese pasito más atrás nos vamos a encontrar con dos conceptos muy importantes. El primero es el prejuicio, perdón, el estereotipo, que es esta idea general que atribuye algunas características a personas o a un grupo de personas. En refrán de nuestras familias, mamás o abuelitas, es la de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Un estereotipo nuevamente no es objetivo ni concreto, no tiene razón justificada detrás. Son creencias preconcebidas que suelen ser falsas. Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la de las mujeres manejando, este refrán de mujer al volante, peligro andante, o de la corrupción relacionada, lamentablemente, al ejercicio de la carrera que yo tanto quiero, o del sector estético que suele ser, que se dice es muy frívolo, muy superficial. ¿Eso quiere decir que todas las mujeres son malas manejando? Claramente no, mi mamá es excelente manejando. ¿Eso quiere decir que todos los abogados y abogadas somos corruptos o corruptas? Claro que no. Yo en mi vida he cometido un acto de corrupción y conozco abogados y abogadas muy comprometidos con la ética y la integridad profesional. ¿Eso quiere decir que todas las personas que trabajan en el sector estético son superficiales? No lo creo. Un estereotipo puede llegar a ser peligroso, al igual que un prejuicio, que es una opinión o juicio sobre alguien o un grupo de personas a partir de alguna característica o motivo, pero superficial. Por ejemplo, la migración. Yo aquí pongo la representación de una persona del Asia porque me hace recordar a mí, por ejemplo, la época de inicios de pandemia, donde hubo una ola de odio contra migración de personas del Asia, sin importar de qué país fueran, simplemente por tener rasgos asiáticos que en algunos lugares del mundo tuvo incluso picos de violencia física. Y hablando de estereotipos y de prejuicios, yo aquí les pongo siempre el contorno de Colombia para poder recordar esta anécdota. Mi familia materna es colombiana, mi familia paterna es peruana. Entonces, en algún momento en una reunión, bien corporativa la reunión y todo, salió el tema, yo lo comenté, y un señor que estaba al frente, no sé si con buena o mala intención, me dijo medio en broma, entonces tú vendes coca. Eh,
Este señor no sabía que parte de la historia familiar tenía que ver con salir precisamente de Colombia por la guerra contra el narcoterrorismo durante los finales de los 80s y 90s. Y que este estereotipo acerca de una migración que realmente no me toca directamente, pero que tiene que ver con la historia de mi vida, puede generar daño, podría haberme generado daño emocional a mí, dependiendo de qué tan conectado podría haber estado yo con esa historia. Entonces, son aquellos prejuicios y aquellos estereotipos que tenemos tanto a nivel personal como a nivel social los que generan un sistema de discriminación estructural en el país. Y como nadie, y en las sociedades en general, y como muy poca gente, mejor dicho, crece en el ostracismo, por lo general los seres humanos crecemos en sociedad y en sociedades específicas, así como al nacer en Perú sabemos que hay excelente gastronomía, al naciendo en Perú también aprendemos y crecemos con aquellos estereotipos, sesgos y prejuicios sociales, y los de casa, y los de amigos y amigas, y los de las organizaciones, y la idea es poder cuestionárnoslos para poder luego avanzar en sociedades más justas. ¿Qué es un sesgo? ¿Alguien de quien está conectado o conectada me puede contar qué es un sesgo? Les leo, les escucho. Ok, creo que no. En simple, un sesgo es un atajo mental. Yo les decía que quienes vemos asuntos de diversidad en el camino vamos aprendiendo de otras disciplinas, porque toca, ¿no? Aprendes un poquito de comunicación, aprendes un poquito de antropología, aprendes un poquito de sociología, de psicología, entonces te vuelves un poquito multidisciplinario. Al menos ese fue mi caso. Entonces, cuando empecé a leer acerca de sesgos y aprender acerca de este tema dentro del concepto de discriminación, me encontré con mucha teoría psicológica. Pero hubo un dato que me llamó mucho la atención, que resonó como con un dicho bien de la cultura pop que escuchamos a veces en noticias o que escuchamos o que hemos visto en televisión o en cine, que es que el cerebro realmente funciona a un porcentaje de su capacidad. Y esto tiene una razón, que somos, digamos, vivimos en un mundo con tanto estímulo exterior que si el cerebro procesara absolutamente todo, de manera objetiva cada uno de los estímulos que percibimos con nuestros sentidos, colapsaría porque es demasiada información, al menos con la capacidad que tiene hasta el día de hoy. Eso quiere decir que el cerebro toma atajos, y toma atajos que se ven de diferentes formas. No sé si alguno de ustedes ha intentado hacer el ejercicio alguna vez de leer solo las primeras partes de palabras o solamente la letra, la primera letra o la última letra de alguna palabra para poder tener el ejercicio de leer un poco más rápido, en una lectura así como lo miras rapidito y te enteras sin entrar a la profundidad. Ese es nuestro cerebro también tomando un atajo acerca de un lenguaje escrito o hablado que ya conocemos y tenemos la suficiente capacidad para poder hacer ese ejercicio. Pero el cerebro también toma atajos en forma de sesgos. Y los sesgos no son útiles y son más bien peligrosos. Los sesgos son decisiones o autopercepciones en piloto automático. Es decir, es un sistema de respuesta rápido. Tenemos un sistema de respuesta rápido y un sistema de respuesta lento. El lento es cuando te pones a leer, analizas, comparas, haces subrayas de repente o haces alguna nota mental cuando te metes al tema. Y el rápido está básicamente conformado por sesgos y algunas otras reacciones que no necesariamente son negativas, pero son muchas, entonces no las vamos a tocar aquí el día de hoy. Y el gran problema del sesgo es que no es objetivo y suele basarse en toma de decisiones por experiencias previas. Algunos otros pilotos automáticos de nuestro cerebro o de la manera en la que el cerebro ahorra energía es, por ejemplo, y estos son unos ejemplos, ¿no? Completar la expresión, la guerra y la paz, ¿no? Automáticamente, el cerebro se va ahí hacia el libro. Cuando escuchamos algún sonido fuerte o escuchamos y queremos escuchar más, nos orientamos físicamente incluso hacia la fuente del sonido. Cuando vemos una foto desagradable, a veces cuando incluso como que olemos algo que es feo, arrugamos la cara, ¿no? Es como algo bien instintivo, bien en piloto automático. Y cuando vas manejando en carretera, mucho más fácil, ¿no? Como que vas medio en automático. Y todo esto fue analizado por un premio Nobel de Economía, un psicólogo, un economista, perdón, un premio Nobel
economía, sí, Kahneman en el 2011, en un libro que es interesantísimo que les recomiendo, Thinking Fast and Slow. Existe versión traducida en Google, por si pueden acceder. Y de verdad que es bastante iluminador sobre cómo funcionan los cerebros. Vamos a hablar entonces de sesgos comunes en el trabajo. Y porque hablemos del trabajo no quiere decir que no podamos extrapolar la información que toquemos aquí. Gracias, Paul. Acabo de leer, perdóname. Hola, Angie. Angie, ¿por qué te sorprendiste? Ahí nos cuentas. Paul, efectivamente, son interpretaciones que dan conclusiones incorrectas. Es parte de la definición de los sesgos, correcto. Decía que porque hablemos de sesgos comunes en el trabajo, no quiere decir que no podamos extrapolar la información que comentemos o que intercambiemos aquí a relaciones personales fuera de lo laboral. Finalmente, los sesgos no deciden cuándo se activan. Se activan por diferentes situaciones, pero no se activan en tu casa, se activan con tus amigos, se activan en el ascensor y se activan en la oficina también. Y en remoto también. El primer sesgo es el sesgo de confirmación. Y lo he puesto solito para tocarlo y para poder incluso discutirlo si ustedes tienen algún ejemplo. El sesgo de confirmación es aquel en virtud del cual nuestro cerebro y nuestra mente automáticamente le da más valor a lo que valida nuestras propias ideas y nuestras propias creencias. ¿Y saben cuál es el ejemplo perfecto de eso? Lo que vemos en redes. ¿Por qué? Porque el algoritmo nos conoce. El algoritmo está también basado en aquel sesgo de confirmación y nos presenta información basada en nuestros gustos. Y nuestros gustos tienen que ver con la información presentada de algún tema en particular y de cierta manera. Entonces, cuando encontramos luego, vamos viendo, no sé, Twitter, que ahora cambió de nombre, o Instagram, y vamos viendo alguna noticia con alguna posición que va acorde a la nuestra, posiblemente sea el algoritmo mostrándonos más de lo que queremos y de lo que hemos ido leyendo. Sería un ejercicio interesante buscar algún medio de comunicación o que sea diametralmente diferente a lo que buscamos, solo como para tener las dos posiciones y ver cómo va nuestro sesgo por ahí. Esto en el trabajo es muy peligroso, particularmente para quienes lideramos equipos. ¿Ok? Porque si tenemos, luego vamos a ver un sesgo adicional que es el sesgo de afinidad. Pero el sesgo de afinidad va muy relacionado con el sesgo de confirmación, en la medida que tú te sientes más cercano o cercana a una persona por algún tipo de característica similar, vas a tender a validar las creencias, como se parecen tus creencias y las suyas, vas a tender a validar las mismas. Lo que hace que finalmente la diversidad de ideas y de ojos y de manos en los equipos se pueda reducir. Este es el clásico, no vas así como que, y lees algo que efectivamente resuena mucho contigo. ¡Oh! Yo lo sabía, esto es así, y me te das la razón, y eso hasta se siente bien a veces. Tengamos cuidado con eso que puede ser un sesgo activándose. Y aquí viene el sesgo que les decía, el sesgo de afinidad, que es básicamente que evaluamos y tenemos mejor percepción de aquellas personas similares a nosotros, nosotras o nosotres. Y esto nos lleva a privilegiar, a través también del sesgo de confirmación, a estas personas con quienes sentimos afinidad. Y se puede activar nuevamente en clases, se puede activar en equipos de trabajo, en familias, en cualquier otro sistema social. Los cerebros no es que no es que vayan cambiando de acuerdo al contexto social. Un sesgo que va también de la mano en los rubros laborales es el de encuadre. Es básicamente que la misma información presentada de alguna manera distinta genera distintas interpretaciones. Y esto se usa también muchísimo en el marketing, por ejemplo, en la comunicación corporativa. Las farmacias no van a decir que su producto tiene 10% de riesgo como titular, van a decir que su producto tiene un resultado beneficioso de 90% de cura. La manera en la que te presentan el lenguaje y el mensaje a través de la información de una u otra forma tiene repercusión en cómo el cerebro la interpreta. El pensamiento de grupo, peligrosísimo. Peligrosísimo el pensamiento de grupo y tiene mucho que ver con este refrán de las mamás o abuelitas de, o sea, porque tus amigos y tus amigas se tiran del puente, tú también te vas a tirar. Y es que en realidad cuando estamos en grupos tendemos a tomar decisiones alineadas que nos hagan sentir que pertenecemos al grupo, no queremos diferenciarnos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales.
Es más un tema como de herencia antropológica que otra cosa. Y esto es muy peligroso en las organizaciones. En las organizaciones existen también el mobbing, existen también aquellos grupos de personas que hacen bullying, y existen aquellos grupos de gerencias, y existen aquellos grupos de jefaturas que por afinidad podrían también tomar decisiones alineadas por pertenecer a la mayoría y no necesariamente por ser una voz disidente que podría ser a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Es por eso que trabajar sesgos también en las cabezas de las organizaciones es muy, muy importante. El atajo de representatividad. Esto también cuadra perfecto dentro del dime con quién andas y te diré quién eres, o metes a todo el mundo dentro de la misma bolsa, ¿no? Pues ladrones en la calle, pasa mucho con personas afrodescendientes. Yo he visto estudios y he trabajado con personas afrodescendientes que parte de la lucha que viven en el día a día es que les discrimina mucho en las calles acusándoles de ladrones o ladrones, cuando en realidad no todas las personas afrodescendientes son ladrones y ladrones, ¿no? Nuevamente, el atajo de representatividad y además el contexto sociocultural actual puede llevar a que automáticamente nuestro cerebro, por una serie de estímulos y de conexiones con el pasado que hemos ido viviendo, que hemos ido visto, que hemos leído, genere una reacción que puede ser hasta de miedo, cuando era una persona quizás afrodescendiente o un señor o una señora, cualquier otra persona paseando a tu costado. Esto en el trabajo, ¿a alguien se le ocurre cómo puede afectar el atajo de representatividad o el pensamiento del grupo? Como para ir compartiendo un poquito. Les leo. Ah, sí, Angie. No sé a cuál te refieres, pero sí, por ahí hemos ido dando ejemplos de sesgos varios. Tenemos un par todavía. A ver, si alguien se anima, yo les voy leyendo y voy avanzando. El efecto ancla. Y este es muy peligroso, tiene mucho que ver con la primera impresión, porque el cerebro, para economizar energía, tiende a tomar decisiones con base a la primera información que recibimos sobre algún tema, persona, cosa, objeto, situación, y va muy de la mano con el sesgo de accesibilidad, que es nuevamente nuestro cerebro para economizar recursos, energía, suele utilizar la primera información que se le cruza por la mente. Y si la primera que salta por el efecto ancla es la primera intención, no podemos llegar a conocer a la persona o a la situación o evaluar objetivamente lo que tenemos porque estamos sesgados o sesgadas por la primera impresión que nos genera. El sesgo del desvalido, que es la solidaridad hacia un grupo social o persona que sufre discriminación, precariedad o persecución. Y esto tiene mucho que ver con la infantilización y la condescendencia. Y se ve muchísimo en personas con discapacidad. Voy a ir un poco desde lo social hasta lo laboral. Cuando nace una persona con discapacidad, viene como esta pena colectiva, en teoría, de muchas personas que dicen, ay, pobrecito, pobrecita, ¿no? Como si automáticamente su vida estuviera destinada al fracaso. Mientras va creciendo, se va dando cuenta que muchos de los obstáculos sociales viene de la infantilización de la sociedad, de la familia, en general de otras personas, que al ver o al sentir o al enterar su discapacidad, piensa que no tiene capacidad suficiente para hacer nada y incluso en medida que va creciendo se le infantiliza. Y eso genera a la larga precariedad que termina representándose en unas cifras de inclusión laboral terribles de personas con discapacidad. Hay una norma para contratar al menos el 3% de la nómina en empresas en el país y al 2021 solo 88 empresas habían cumplido. Existía un número como de 150 empresas que estaban muy cerca de llegar al porcentaje, pero estoy seguro que existen muchas más empresas en el país que ese número. Ni hablar de acceso a la educación, ¿no? Y ni hablar de temas interseccionales. El otro día estaba viendo un poco de estadística y hay muchas mujeres con discapacidad, muchas más mujeres con discapacidad analfabetas que hombres con discapacidad analfabetos. Cuidado con el sesgo del desvalido. Esta primera impresión de pobrecito, pobrecita, le voy a ayudar, y que puede de repente venir desde una buena intención. No quiere decir que si se nos activa el sesgo del desvalido, somos automáticamente malas personas y condescendientes.
sino que sí deberíamos cuestionarnos desde dónde viene. Y si ofrecemos ayuda, ofrecerla, no hacerlo directamente. El efecto Barnum, y este tiene que ver con el horóscopo. Y por más que yo intento reconocer mis sesgos, también soy cáncer con Leo, de ascendente y demás. Pero de manera objetiva, bajo el efecto Barnum es que tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran descripciones específicas y detalladas. Es por esto que un feedback mal dado es tan peligroso. Es por esto que una reunión de jefaturas para conversar sobre el desempeño de alguna persona que no tenga indicadores objetivos de medición puede ser tan peligroso. Porque una opinión personal de 3 o 4 personas incluso puede estar sesgada en la medida que más objetivos sean nuestros KPIs de evaluación y que nuestros procedimientos sean cada vez más objetivos, entonces podremos ir disminuyendo la contingencia de este sesgo. Y este es el sesgo más peligroso. Nos pasa a todos, todas, todes. Es el sesgo del punto ciego. Shermer, un científico, le llamó el metasesgo, que es el clásico, todo el mundo sí, yo no. Todo el mundo tiene sesgos, yo no tengo, yo me he deconstruido harto, yo leo todos los días acerca de este tema, yo lo trabajo en mi organización, yo brindo servicios haciendo esto y les puedo asegurar que yo también tengo sesgos. Y todos los tenemos. Van variando de persona en persona, los estímulos que los activan van variando también, pero eso no quiere decir que por más trabajo interno que hayamos hecho, estemos libres de sesgos. La idea es poder identificarlos para poder ir controlándolos poco a poco. El problema de los sesgos se aterriza en cifras de discriminación estructural, y aquí les traigo algunos ejemplos chiquitos, ¿ok? La brecha de la tasa de analfabetismo, perdón, en el 2018 era 24.1% de mujeres entre 25 y 29 años que no terminó la secundaria, versus el 19.9% de hombres. Vemos una prevalencia femenina en la falta de estudios secundarios. Analfabetismo, 8.3% de mujeres mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, versus el 2.9% de hombres, de acuerdo al INEGI. Brecha salarial. Entre el 2021 y el 2022, el ingreso promedio de las mujeres se ubicó en ese número y el de hombres fue unos 500 soles más, 550 soles más. De acuerdo con Mercer, la encuesta de remuneración del 2022, la brecha salarial sería de 7%, pero de acuerdo al IPE, en el 2023 la brecha sería de 25%, y de acuerdo a Centrum de 24.7%. Estas últimas estadísticas van más de la mano con la tendencia internacional de aumento de brecha salarial con motivo de la consecuencia negativísima del COVID. Brechas de personas con discapacidad. De acuerdo con UNESCO, en el 2020, el 80% de las personas con discapacidad que era parte de la población económicamente activa, estaba desempleada. El INEGI en el 2017 nos dijo que el 25.4% de la población con discapacidad en este país es quechua y el 16.8% es analfabeta. Y ahí vemos interseccionalidad, ¿no? Vemos cómo la clase social, el origen y el idioma, la lengua nativa, puede ser un factor adicional de riesgo. Y bueno, la estadística está aquí. La idea de estos números es que podamos interiorizar que el trabajo de los sesgos puede ser interno, pero en la medida que lo hagamos, puede tener una repercusión en estas cifras tan terribles. Y otras más, como de la comunidad LGTBIQ, de las personas afrodescendientes, de los pueblos indígenas comunitarios. Para cerrar, vamos a hablar un poco de los tips diarios que podemos ejercer o practicar en el día a día cuando nos vayamos acordando para poder hackear estos sesgos. Y estos tips sirven también para procesos y procedimientos internos de los trabajos, ¿ok? En las organizaciones. Hay programas de gobierno que ayudan a reducir las brechas, hay muchos. Hay muchos, hay certificaciones, hay charlas gratuitas que te dan las entidades estatales. Lamentablemente la gestión no suele ser la más rápida, pero digamos, si le generas el seguimiento y demás, sí puedes acceder a algunas. El Ministerio de la Mujer tiene muchos, la Defensoría también. El primer tip que les voy a dejar es que las tomas de decisiones en todo nivel tienen que tener en base a las personas y la información de las personas en la que nos basemos tiene que ser suficiente y confiable.
El enfoque tiene que centrarse en los aspectos relevantes para tomar la decisión. Salvo que trabajemos al 100% en una inteligencia artificial, tenemos contacto con otras personas en nuestro día a día y en nuestra gestión del trabajo, en la gestión de nuestra labor, nuestra gestión logística del trabajo. Las decisiones que vayamos tomando deberían tener en cuenta a la persona que vamos a tener al frente, o a la persona que vamos a tener de contraparte, o a la persona con la que vamos a coordinar. En otras palabras, un poquito más de empatía. Prestemos atención a cuando nos sorprendemos, y esta es clave, ¿ya? ¿Por qué nos sorprendimos? ¿Por qué no nos esperábamos de repente que apareciera una persona trans en una oficina y que de repente tenga un puesto ejecutivo? ¿Por qué? Porque no solemos ver a personas trans en estos puestos. Eso quiere decir que las personas trans no tienen las competencias. Es un sesgo, es un prejuicio, es un estereotipo acerca de las personas trans, un estereotipo acerca de las personas que deben trabajar en las organizaciones corporativas o en las oficinas. Y así, 50 ejemplos. De repente está muy de moda la gordofobia, ¿no? El ataque de odio acerca de personas con gordas o con obesidad. ¿Por qué nos sorprendemos cuando vemos una persona tan gorda? Es porque realmente nos preocupamos por su salud. Es nuestro familiar, una persona que queremos y sería justificado si nos sorprendemos por su salud. ¿O es más bien porque estéticamente nos resulta feo? ¿Y eso es algo objetivo? No. Para sesgos de género en equipos y en personas que trabajamos en equipos con paridad o diversidad de género, es importante que revisemos opiniones diferenciadas sobre nuestros compañeros y compañeras. Evaluar el tipo de adjetivos que usamos internamente, obviamente no lo vas a hacer en tu pizarra, internamente, cada quien va pensando, ¿cómo califico a mi compañera, a mi jefa, a mi jefe, a mi gerenta, a mi gerente? Y luego vamos viendo si entre hombres y mujeres hacemos diferencias objetivas o no. Por ejemplo, ¿qué adjetivos utilizamos en mujeres? Conflictiva, altanera, buena líder, cuestionadora, comprometido, comprometida, emocional, práctico. Y veamos un poquito si descubrimos por ahí algún sesgo que pensamos que teníamos controlado. Y aquí refuerzo lo que les dije que era clave. Cuando hablamos de gestión en el trabajo, algo, y algo en la forma de vestir o apariencia de alguien, la forma en la que se comunica, la forma en la que se transmite al mundo, te parece molesto o inadecuado, y aquí hay 1000 ejemplos, ¿no? Tatuajes, fotos de perfil, orientación sexual, expresión de género, uso de cabello, uso de colores, uso de largos de pantalones, de faldas, de blusas u otros. Pregúntate si la reacción que tienes es porque a nivel laboral hay algún impacto en los resultados de manera visible y objetiva. Y el impacto debería ser negativo, ¿no? Porque si es positivo, la conducta está baja. Esta conducta, esto que estás viendo, esta expresión de género, esta manera de comunicarse, amenaza la seguridad mía, de la organización, de algún compañero o compañera. ¿Cómo? Y si sí, tiene que haber un sustento objetivo. Ni si esta conducta, esta persona o esta sorpresa genera algún tipo de contravención a la ley o una política interna, reglamento interno, política de diversidad e inclusión, quién sabe cuál. En la medida que logremos entrenar nuestro cerebro para que mientras vamos tomando decisiones el día a día, vaya identificando de dónde vienen algunas reacciones que nos nacen de manera automática, podemos ir hackeando los sesgos en el día a día. Y es muy importante cuidar nuestras similitudes también, porque el sesgo de afinidad es muy natural en las organizaciones y tiene mucho que ver también con la preferencia para algunos grupos sociales dentro de las organizaciones. Existen grupos con cierta calidad o cierta cantidad de personas de cierta universidad. Existen grupos con ciertas personas de cierto color de piel y así otros, que lo último que terminan haciendo es segregar la organización y eso impacta directamente en el clima. ¿Ok? Siempre cuidemos nuestras similitudes. Veo el chat. Hablé de sesgo, estereotipo y prejuicio. Correcto. ¿Cuál es la distinción? El sesgo es esa reacción automática de nuestro cerebro. Y ese sesgo puede estar basado en un prejuicio o estereotipo. El estereotipo es meter a todo el mundo en la misma bolsa. ¿Sí? ¿Ok? Hacer un juicio de valor por una imagen, una experiencia previa, sin información objetiva sobre la persona que tenemos al frente o las personas o grupo de personas que nos generan esta sensación. Y el prejuicio es un juicio previo por alguna característica personal o social superficial. Por ejemplo,
En mi caso, yo puse mi ejemplo, es que parte de mi familia es colombiana. Y me dijeron en un momento que por ahí yo vendía coca por tener parte de la familia colombiana. Esa es un poquito la distinción, Fabiola, espero que haya quedado claro y si no lo podemos conversar luego para poder cerrar la sesión. Aquí les dejo un video que dura segundos para poder hacer un resumen chiquito y poder dejar las ideas centrales de lo que hemos conversado hoy. Luego de esto abrimos micrófonos y vemos y terminamos de ver preguntas y, bueno, comentarios. Los inconscientes son creencias, suposiciones o actitudes adquiridas que existen en nuestro subconsciente a raíz de nuestra cultura, valores familiares y experiencias vividas. Pueden crear impresiones respecto a personas o situaciones en muchas ocasiones erróneos y que marcan posibles conductas discriminatorias. Son también grandes enemigos de la diversidad, la equidad y la inclusión. Por eso, combatirlos es una gran prioridad para reducir situaciones de desigualdad y exclusión social. Sé consciente de cuáles son tus sesgos y derríbalos cuanto antes. Si les gustan los temas de diversidad, equidad e inclusión, les recomiendo que miren esta serie de videos de la Fundación ADECO. Y además los que están en la web de empresas integradoras. Por mi lado, eso es todo. He intentado ser muy conciso para no ser tan teórico. Este es un tema bastante complejo y muy amplio, pero creo que hemos tocado de manera muy preliminar aquellos sesgos que podríamos tener o que se nos presentan en las organizaciones en el día a día. La idea es que podamos hackearlos para poder controlarlos y con eso ayudar desde lo personal, lo individual y lo colectivo en las organizaciones a generar un próximo 28 de julio cada vez más inclusivo para todo el mundo. Gracias. Renato, muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro este concepto a todos. No todos somos o hemos sido conscientes realmente de esto. Y claro, lo súper importante es que cuando eliminamos estos sesgos dentro de las organizaciones se da una mayor aceptación de la diversidad finalmente. Y eso implica también que al interno trabajemos en organizaciones que tengan igualdad de oportunidades, que creo que es lo que finalmente buscamos, ¿no? Que todos tengamos las mismas oportunidades de poder crecer, ascender, ingresar a las organizaciones sin que tengamos estos preconceptos que de repente pueden limitarnos, ¿no? Entonces, eso es súper importante poder hablar de sesgos como comentas. Creo que tenemos un par de preguntas o una pregunta que es de Fabiola, de hecho, que nos pregunta si es que el estereotipo es consciente y el sesgo siempre es inconsciente. Eso está consultando. El sesgo siempre es inconsciente. El estereotipo puede que seas consciente de eso. Si sigues en el estereotipo, incluso siendo consciente de que es un estereotipo, entonces ya es un tema más de actitud. Perfecto, buenísimo. ¿Los sesgos son siempre malos? No. No, Andy. Y eso es precisamente parte de lo complejo del tema. Los sesgos y las respuestas en automático son naturales. Son naturales porque son parte de las respuestas que nuestro cerebro ha desarrollado para sobrevivir. O sea, somos lo que somos como humanos y humanas, raza Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, porque nuestro cerebro evolucionó de esa forma. Y nos servían como reacciones naturales frente, por ejemplo, a la tribu que desconocíamos, cuando como humanidad estábamos todavía escapando de dientes colmillos de sable. Claro, ahí si te criaba el sesgo, claro, hazle caso al sesgo porque te está cuidando. Es la manera de tu cerebro de activar las alarmas y subir las defensas, y si te toca huir, huyes, y si te toca pelearte, te peleas y demás. Son reacciones emocionales. No quiere decir que siempre sean malas. Si las suprimimos, nos quedamos sin emoción y eso es parte de lo que nos hace personas. La idea es reconocer de dónde viene. Cuando nuestro cerebro decida tomar un atajo y que en lugar de hacer 1, 2, 3, salte del 1 al 4, analicemos con los tips que hemos visto y hagamos un checklist de dónde viene nuestra reacción y nuestra decisión. Puede ser objetiva o no. Puede ser que nos estemos dejando llevar por algo que vimos en el pasado, una experiencia previa. Los traumas, por ejemplo, son un sesgo que ha quedado muy marcado dentro de la persona. Creo que como ese es un ejemplo bastante específico. Buenísimo, buenísimo. Creo que ya no tenemos más consultas. De hecho, nuevamente agradecerte, Renato. Súper claro. Espero que nos puedas acompañar nuevamente a estos espacios de capacitación. A todos los demás, en realidad, estos espacios siempre se dan. Antes se daban a las 5 de la tarde, ahora se están dando a las 6.
Vamos a ir viendo y probando cuáles pueden ser los mejores horarios. A todos los que se han conectado también van a recibir un certificado de haber participado en esta capacitación. Y de hecho, les recomiendo que estén atentos a la web de Empresas Integradoras, porque todos estos videos se cuelgan en esa web. Y también vamos a colgar ahí las siguientes capacitaciones que vamos a tener en las próximas semanas, ¿no? Nada, eso es. Muchas gracias por conectarse y sobre todo conectarse un día y una noche previa a un feriado largo. Pero nada, estamos muy contentos y ya estamos conversando para la siguiente capacitación. Gracias a todos. Chao, Renato. Chao, gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto. Felices fiestas.